Ya. Ya mismo le pregunto qué investigó. En antropología le mandé a ver, sí, los mandamientos. Ya. A ver, le voy a escuchar así rapidito, sí, pero así, solo un fragmento así chiquitito. Ya, a ver, le escucho a mi hermana Magallanes. Bueno, son 613 mandamientos, ¿no? Y los cuales están divididos en dos. 248 mandamientos positivos y 365 negativos, que suma 613. Esto dio un rabino Maimonides en el siglo II. Entonces, ¿qué declara eso de los 613 mandamientos? Fue por la Torá, en los cinco primeros libros, ¿no? Ya, hasta ahí no me santa para que los demás también tengan más que hablar, pero ya sé que usted investigó. Ya, no se preocupe, es que sí necesito un extracto pequeñito. ¿Alguien más que tenga algo diferente al hermano? No, primero los 613, porque es antropología. La mayordomía entra en, martiología. Hay 613 mandamientos. De eso están incluidos en la Torá. Ya. En el cual están divididos 248 mandamientos positivos. Listo. Y 365 negativos. Ya. ¿Alguien más? Algo diferente de lo que el hermano está hablando. Los primeros 5 libros de la Biblia, es el texto fundamental de la ley judía. Ya. ¿Ya alguien más? A ver. Los judíos vivían bajo un régimen que era de la ley. Y la ley implica que cada castigo contundente a los delitos o falta de cada persona, cada ser humano. Y lo que yo puse aquí, en respecto a eso, pienso yo que los judíos en ese entonces eran personas tan apegadas a la ley, pero que no tenían a Dios en su corazón. Porque cuando aparece la mujer, aparece un adulterio, dice la Biblia que fueron maestros, o sea, conocedores de los 613 mandamientos, que cuando la vieron de menor, la querían apedrear, pero aparece Jesús a romper toda esa estructura mental que tiene la persona de creerse más que otro porque unos mandamientos. Entonces aquí Jesús se refiere y dice que no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Por la gracia, correcto. ¿Alguien más? ¿Mi santo? Dice que los 613 mandamientos judíos o misma, vienen de la Torah, dice que se dividen en 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos, que se cree que son 248 por el número de gozos del cuerpo y 365 el número de días del año, lo que simboliza que todo está bajo, la vida está bajo la ley. Correcto. ¿Ya alguien más? A ver, mi Santa Nora, le escucho. Dice que los 613 mandamientos no surgieron en la época de Jesús. Ya. Sino que fueron compilados en la traducción rabínica judía a partir de la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia que fueron entregados a Moisés en el monte Sinai. Correcto. ¿Ya alguien más? Que no sea lo mismo que hablar de mis hermanos. Es que ahí voy uniendo todo. Porque si usted me dice todo el tema, no le da espacio a los demás para que hablen. A ver, ¿alguien más, Melissa? Se considera que estos mandamientos incluyen los 10 mandamientos, pero se contiene la totalidad de las leyes, rituales y normas de vida para el pueblo judío. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Escuche su hermosa voz, ¿a ti? ¿Usted tiene lo mismo? Es lo que. ¿Lo mismo, hermana Lili? ¿Usted tiene algo? No, algo adicional. Que algunos mandamientos solo se aplican a ciertas categorías de los judíos, como hay un libro de Talmud que dice que esa es la recopilación principalmente de discusiones rabinas, donde ahí ponían leyes los judíos. Entonces, por eso es que hay muchas leyes que ellos aplican. Actualmente dice que hay 26 que todavía la aplican en Israel, 26 leyes como mandamiento. Listo. Hermano Dalis. La pregunta de un escribo sobre cuál fue el primer mandamiento como se relata en los evangelios es una referencia a la existencia de este gran número de deseos. Correcto. ¿Y hermana Gina? ¿Tiene lo mismo que todos? ¿O tiene algo nuevo que? No. O sea, esa pregunta
yo voy a veces a lo directo de lo que dice, porque ¿de dónde salieron los 613 mandamientos que usaban los judíos en la época de su fe? Ya. Y me salió en internet en la ley de Moisés. La ley de Moisés. Ya listo. Sí. Ya. Y ahí casi ya no nada. Tanto más. Sí, Ya. porque, o sea, yo voy a... Ajá. Bueno, lo importante es que yo le mando a investigar para que usted se nutra. Dígame, mi hermano. Pero también dice que 600, Ya. 613 mandamientos, Ya. leyes de vida, Ya. que nos habla de la alimentación, de cómo debemos tener en la vida a diaria. Nos habla también de la moralidad, de la higiene, de los rituales. Y en una expresión totalmente nos habla del amor, de que si tenemos amor, tenemos gratitud a Dios. Y es una manera de buscar la redención. Correcto. Ya, pues mire, y completamos todo. Ahora miren, yo les comparto lo que un poco se ha investigado también. A ver, ¿por qué les mando a investigar? Es para que ustedes se nutran. Yo absorbo lo que ustedes traen y yo trato de impartirles lo que un poco sé. ¿Listo? No es que soy perfecto también. Entonces, cuando ustedes les mandan a investigar, ustedes tratan de investigar lo que más puedan, lo que deseen ustedes investigar, porque así ustedes adquieren el conocimiento y algún día ustedes lo van a poder impartir, ¿ya? Es para eso, porque de nada me vale a mí si usted no lo adquiere, ¿ya? Entonces aquí estamos estudiando para que usted se prepare y sea buen, se presente delante de Dios como un obrero aprobado, que usted pueda trazar bien la palabra y sepa conforme está escrito en la Biblia, y todo lo que usted está viendo le ayude a las predicaciones o cuando tenga que compartir con alguien de la palabra, ¿ya? Entonces, miren, sí, de la ley mosaica. La Torá para los judíos, ellos normalmente no utilizan, bueno, solo los que son cristianos hoy en día, pero ellos no creen hasta la actualidad, hay varios que no creen en Jesucristo, punto uno, creen que aún es un profeta, aún siguen esperando el Mesías. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no? Listo. Entonces, la Torá para nosotros son los 5 primeros libros de la Biblia. En este caso, el Pentateuco, que le dicen los estudiosos. Pentateuco, que significa 5 libros, y son los que se le atribuye que Moisés escribió. En este caso, pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta ahí. Génesis, pues que es el libro del inicio, cómo se creó todo. El Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la salida. Lo que es el libro Levítico y Números son leyes. No sé cuántos han leído, pero a veces a la gente no le gusta leer porque son muchas leyes. Gracias a Dios la pude leer, pero sí, al principio como que uno tambala y dice por ahí, pero es muy bueno leer, que usted lo lea, porque se entera de varias cosas. Hasta puede predicar cosas evangelísticas de ahí. Ahí va a encontrar hay un sacrificio que le llaman de Hazazel. Suena como un demonio, pero vaya a leerlo ya en Levítico, encuéntralo. No recuerdo ahora la cita, pero ahí está. Y es algo que concuerda con lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya, entonces hay cosas bonitas. Números también es puras leyes, y Deuteronomio son como un extracto de las leyes también que se dictaron en el Éxodo. Ya. Ahora miren, ¿qué pasaba ahí? Que los 10 mandamientos, ¿quién los da? Los da, primer punto. Dios lo da. Dios los da. Se los da en el monte Sinaí, ¿sí o no? Él se lo da en las tablas. Hasta ahí estamos bien. Listo. Estos 613 mandamientos, según los entendidos estudiosos, entonces son los rabinos, por eso dicen los rabinos. Ellos interpretaron los 10 primeros mandamientos, como quien dice que los ampliaron. Los ampliaron y sacaron 613 mandamientos. Pero que los que no son, el detalle es que Dios no los dictó. Dios dictó los primeros 10. ¿Por qué le explico esto? Le digo en breve. A ver, para la época de Jesús, alguien dijo de la mujer samaritana, la mujer que encontraba en pleno acto de adulterio. ¿Quién lo dijo? Alguien habló. ¿Usted fue que dijo? Ya. ¿Qué pasaba ahí? Miren, rapidito. La encuentran a esta mujer, la llevan A ella. Ajá. Al hombre no. Bueno, eso no se sabe qué pasó ahí, pero la cogen a ella. Pero era para hacerlo tentar a Jesús. La ponen ahí y el pensamiento de ellos era que si él la condenaba, los romanos le iban a llamar la atención. Y si no la condenaba, porque tenía que cumplir la ley mosaica, entonces estaba en contra de la voluntad de Dios. Él se fue por intermedio porque nadie sabía la respuesta a él. Pues no, que siendo Dios. Ahora, ¿qué pasa ahí? Él aplicó la ley, pero la ley de Dios. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si él no amaba a su prójimo, le iba a mandar a apedrear. Pero como él ama a su prójimo,
entonces no la apedreó. Pero en cambio entre los 613 mandamientos sí decía que si se encontraba alguien en este acto, tenía que morir apedreado. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Dios no los dictó, pero permitió que se hicieran estos mandamientos, que estos rabinos los expandieran, para así, alguien dijo por ahí ley de vida, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver que el hombre es una imagen social. ¿Por qué se permitieron estos mandamientos? Para que pudiera haber reglas en la sociedad. Pero no quiere decir que Dios quería desde el principio de esto, porque si no, Él los hubiese dictado. ¿Me están entendiendo ustedes? Él dictó los primeros 10 mandamientos. Y quien puso estos otros mandamientos fueron los rabinos. Ahora, ¿por qué Él lo permite? Por su dureza de corazón. Acuérdense que dice la Biblia, otra cosa más. Alguien por ahí, y para la época de Jesús, los rabinos también, con su pensamiento, daban a entender que a la mujer se la podía dar carta de divorcio, ¿sí o no? Y sabe que no era por fornicación ni adulterio, no. La mujer cocinaba mal, la mandaban a su casa con carta de divorcio, la mandaban de regreso. La mujer no se vestía bien, no le quería hacer caso al marido, con carta de divorcio. Hoy en día la mujer le quiere dar hasta con el sartén al hombre. Porque usted se ríe, se le quita el sueño. Entonces, pero miren, en esa época llegaron los rabinos a interpretar la ley según sus creencias, que le podían dar a la mujer carta de divorcio por cualquier cosa. Pero ¿qué dijo Jesús? Dice que por la dureza de su corazón Moisés le permitió dar carta de divorcio, pero no fue así al principio, porque Dios el día que llamó a que se uniera en el ser humano, dijo que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, estos mandamientos, esos 613 mandamientos, que ya al final se da cuenta usted que ellos ya ni sabían qué mismo hacer, eran por la dureza del corazón de ellos, que Dios lo permitió, pero que no fue así. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, más bien vengo a hacerla cumplir, pero cuando él decía, me parece que es cuando él dijo, amarás, habrás escuchado, ¿sí o no? Ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Pero él dice, pero yo os digo, ¿sí o no? Ora por los que te maldicen, ora por los que te aborrecen, si te piden la capa, dale la túnica. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Que él estaba corrigiendo lo que ellos vivían en esa época. Porque si ustedes se dan cuenta, para la época, ellos, los que estaban arriba en la cúspide, en este caso los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Señor siempre los encaró. Alguna vez le dijo que eran sepulcros blanqueados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que por dentro se veían bonitos porque ellos lucían ropas elegantes, cosas por el estilo, pero por dentro vivían en rapiña, en pecado. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos los enseñaban, pero ellos no cumplían ninguno de esos mandamientos. Entonces, por eso es los 613 mandamientos. Hasta ahí, ¿ustedes me han entendido, santos? Ya, y ahí, junto con esta investigación, entramos a la clase de hoy, que le pido disculpas que no traje lo que es el convertidor para poner en la pizarra, pero los que tienen libro, háblanlo, por favor, en la página. No tengo aquí la página. Se me fue. Bueno, donde dice, es una imagen social. Déjeme ver un ratito la página, permítame ver. La página 13, Déjeme ver. Antropología, sí. Esta página 13. Página 13. Ya, igual los que no tengan, igual escuchan, compartan con su hermano que está al lado. Es una imagen Social. Ahora miren, voy a leer así rapidito la primera parte. Dios, entonces es una imagen social. Estamos viendo que se pudo haber dicho que el ser humano, esa imagen de Dios, a semejanza de Dios, porque podría haber sido que es por una imagen social. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí dice, Dios es amor, lean conmigo, síganlo con sus vistas. Él es amor en su naturaleza, esencial, porque el amor es la expresión del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre a la imagen de Dios fue creado como una criatura social que debe amar. Le fue dada inmediatamente una esposa, tomada de su costado para ser su igual, cerca de su corazón para ser amada y debajo de su brazo para ser protegida por él. Le es ordenado multiplicarse, fructificar la tierra, ser una familia
ser una familia y una familia de naciones. Disculpen. Ya. Ahora miren, explico un poco de esto. Porque es una imagen social. Cuando hablamos de social, hablamos de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un conjunto de personas. Eso es la sociedad, un conjunto de muchas personas. Por eso les decía que unimos la investigación con esto, porque más adelante usted va a ver que Dios permitió estos mandamientos para que pudieran regular la cuestión de la vida social. Porque sin reglas el ser humano se hace un caos, ¿sí o no? ¿Verdad? Si nosotros no tuviéramos la Constitución de la República del Ecuador, entonces todo fuera un caos, aunque bueno, usted sabrá que, bueno, en la actualidad, por la corrupción, el pecado, todo es un caos también igual. Pero bueno, Dios entonces permitió que se hicieran estos mandamientos para que haya una regulación de la sociedad, ya diciéndolo así. Ahora, es una imagen social, ¿por qué? Aquí al principio dice que Dios es amor. ¿Cómo lo comparo esto? A ver. Vamos rapidito a su Biblia, primera de Juan 4, 7. Solo el 7 creo que es. Por cuestión de tiempo no leo más, pero en su casa puede leer del 7 al 9. Si alguien lo tiene, dé lectura. Primera de Juan 4, versículo 7. Solo el 7. Si acaso hay que leer más, yo le digo, a ver, dé lectura. Amados, no conocemos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hasta ahí no, mi santa. Bueno, ya lo leemos todo igual. Mi santa lo leyó. Entonces, miren, nosotros conocemos a un Dios que su naturaleza es amor. Siendo por amor, Él envió a su único Hijo para morir por nosotros. Y nosotros predicamos el amor. El amor es el que cambia y transforma las vidas. Lo digo personalmente porque yo no estoy aquí porque el Señor hizo un milagro en mi vida. Yo estoy aquí porque entendí que Él me amó, que no siendo nada, siendo un vil pecador, Él murió por mí. Y eso es lo que me sostiene. Y deseo morir siendo cristiano, entendiendo que Él me amó y que no le importó siendo quien era. Entonces el amor es lo que transforma. Ahora, ¿cómo es entonces, o cómo se compara que el ser humano, cuando dice es imagen y semejanza de Dios, en esta parte donde dice es una imagen social? Así como Dios es amor, su naturaleza es amor, así también formó al ser humano para que sea un ser, una criatura que necesitara dar amor y obtener el amor. ¿Estamos bien hasta ahí? Por eso creó la sociedad. Si Adán hubiese estado solito en el huerto del Edén, ¿a quién le iba a dar amor? Bueno, los animales es otra cosa, pero en cambio aquí dice la Biblia que él lo vio solitario, ¿verdad? Él tuvo un pequeño trabajo, un trabajo que hay que hacer, y lo vio que estaba solo, dice la Biblia, que necesitaba una ayuda idónea y no la halló. Así que lo duerme al hombre, saca la costilla. Por ahí hay unas teorías que algún día se las voy a contar de esto de la costilla, pero lo que usted y yo sabemos es que en realidad sí lo durmió, le quitó la costilla y de ahí formó a la mujer, ¿verdad? Eso significa que usted y yo como caballeros debemos cuidar, y entra también algo de la mayordomía ahí, que bueno, eso está en Hammer Teología. Debemos cuidar a las damitas, dice la Biblia que ellas son un vaso más frágil, y a veces nosotros la queremos bendecir con el filo de la Biblia. Pero bueno, así pasa. Entonces miren, esto nos observa a nosotros como hombres. Ahora miren, entonces, Dios entonces su naturaleza es amor y creó al ser humano para que pudiera compartir el amor también. Por eso viene la sociedad, por eso Él permitió que se formara primero Eva y luego les mandó a multiplicarse y fructificar la tierra, y luego creó la sociedad. Ahora miren, en el siguiente fragmento dice, la ley fue dada, miren, eso es lo que yo les decía, para gobernar las relaciones sociales del hombre. Cuando hablamos de relaciones significa la interacción entre una persona y otra, pues, ¿no? De los 10 mandamientos, 6 tienen que ver con la relación del hombre, pero miren, estos son la base de los mandamientos. Del hombre con sus iguales, el hombre fue hecho para tener comunión con Dios, con su familia y con sus vecinos. Cuando el hombre perdió la comunión con Dios, sus relaciones humanas comenzaron a quebrarse. Considere que el primer hijo de Adán llegó a ser un asesino. El amor, Jesús nos dice, parece que dice del amor, se ha confundido aquí, debe ser el motivo predominante del hombre redimido, quien, cuando es nacido de nuevo, se convierte en miembro de un cuerpo y el cuerpo de Cristo. Entonces,
acuérdese que la Biblia dice, y el Señor Jesucristo lo mismo lo dijo, que si cumplimos los 2 primeros mandamientos, cumplimos toda la ley, ¿verdad? Porque si usted ama a su prójimo, el segundo mandamiento, usted no va a hurtar, usted no va a hablar mal de su prójimo, usted no le va a quitar la mujer a su prójimo, hablo del hombre, la mujer también, ya, es que eso también se ve en la actualidad. Y bueno, entonces, pero el día en que el ser humano cayó, pecó, se separó de Dios, pues entonces la sociedad cayó también. Y vemos en la actualidad cómo está la sociedad, ¿verdad? Que hay una sociedad que tiene un estado moral terrible, caído prácticamente, ¿verdad? Donde se hace lo que se quiere y lo que los deseos de la carne o su propia concupiscencia le guían a hacer. ¿Listo? Entonces, vemos que entonces el ser humano puede haber sido que cuando dice lo creó a su imagen y semejanza, significa entonces que así como Dios ama, también formó al ser humano para que tuviera la capacidad de amar a su prójimo y ser amado también. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, donde dice como título, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Listo. Entonces miren, el siguiente es un tema un poco fuerte. Aquí el título dice: el hombre fue creado como una alma viviente. Voy a tratar de ser explícito así en lo brevísimo y le consulto a ustedes después si tienen alguna pregunta, ¿ya? Ahora miren, dice aquí el texto: de acuerdo con la escritura inspirada al hombre en la creación, Dios le dio 2 obsequios: un cuerpo formado del polvo y el aliento de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Como resultado de la combinación creativa de un elemento terrenal y un elemento celestial, el hombre se convirtió en un ser viviente a la imagen de su creador. Este comienza la vida en la tierra como vasija de barro, pero su destino designado es vida eterna en un cuerpo glorificado. Listo. A ver, esto alguien lo va a exponer más adelante y yo solo voy a decir en breve. Aquí dice entonces: el hombre fue creado como un alma viviente, Ahora miren, Génesis dice que el hombre es tomado de la tierra, se forma una especie de, lo puedo decir, un muñeco, no tenía vida porque estaba el barro, sopla aliento y el hombre es un ser viviente. Listo. Ahora miren, aquí hay varias cosas. Nosotros, no sé cuántos creen, a ver, levánteme la mano todos los que creen lo que yo digo, creo que ya lo dije en la primera clase, que el ser humano es como Dios, está compuesto, si Dios tiene 3 formas, el ser humano está compuesto de 3 formas, que es cuerpo, alma y espíritu. Todos creemos en esto, así nos enseñó en nuestra iglesia, sí, es verdad. Entonces, el ser humano sí está compuesto de 3 cosas, y ustedes, si quieren sustentarlo, se lo comparto. Primer libro de Tesalonicenses, o puede anotarlo. Primer libro de Tesalonicenses 5:23. Aquí el apóstol Pablo habla y relaciona que el ser humano sí es tripartito. Tiene cuerpo, él dice espíritu, alma y cuerpo. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, para que usted sepa que también es otro libro que, gracias a Dios, lo escribió el apóstol Pablo, también habla de que el ser humano es tripartito. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, miren. Entonces, miren, explico rapidito. El espíritu, el aliento que Dios dio al ser humano. También pueden anotar Eclesiastés 12:7, para que usted sepa el día que muere, dónde va el espíritu y dónde va el cuerpo. Eclesiastés 12:7 y Eclesiastés 3:20. A ver, vamos a dar lectura rapidito. Eclesiastés, y aquí lo tengo. 12:7, vamos a ver, voy a dar lectura Eclesiastés 12:7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como lo dio. Y déjame ver otro más. El otro es
Eclesiastés 3:20. Esto habla de la vida del ser humano, pues, ¿no? Ya, déjenme ver. Y 3:20. Aquí está. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí habla también de la muerte del ser humano. Entonces, el espíritu, el día que el ser humano muere, el espíritu regresa a Dios porque es el aliento de vida. ¿Listo? Es el aliento de vida que Dios le dio y ese aliento de vida es de Dios y vuelve a Dios. Los animalitos no tienen espíritu, sí, pero no, ese espíritu no vuelve a Dios. ¿Listo? Ahora, el cuerpo del ser humano que es tomado del polvo de la tierra, vuelve al polvo de la tierra. Usted ve científicamente, pues se descompone el cuerpo, explotan todos los órganos, la sangre se para, se empieza a podrir, luego se dañan todas las cosas, quedan los huesos y con el transcurrir de los años, pues se vuelve polvo. ¿Sí? Pero ese cuerpo algún día, según lo que estamos viendo, según lo que dice, el hombre fue creado como una alma viviente, ese cuerpo algún día va a levantarse de ese sueño eterno que tiene el cuerpo, no el alma. Y va a ser un cuerpo glorificado y eso usted lo va a ver más adelante. En la siguiente clase, porque tengo unas 3 clases más con ustedes y ahí voy a escucharlos a ustedes, sus hermosas voces, porque van a exponer. Necesito que te exponga. Es para que utilice el material. Entonces, bueno, ya. Y miren, el conjunto en el libro de Génesis 2:7 dice que cuando él crea el muñeco, al polvo de la tierra, el ser humano, y luego sopla el aliento de vida, se crea un alma viviente, un ser viviente. Ya, a eso le llaman alma. Tiene también 4 palabras, 2 en hebreo y 2 en griego, pero solo voy a decir 2 porque las primeras 2 no me acuerdo. Neuma, que es el griego, y la otra es ruá, hebreo. Que ustedes ya lo han visto, me parece que lo vieron con el pastor. ¿No lo han visto con el pastor? A ver, ya. Ruá, en hebreo, que significa espíritu o viento. Eso significa ruá. Ruá, sí. Ruá. Y en griego, neuma, pero es P, y ahí pongan neuma. Y también significa, la P, ponga la P y luego escriba neuma. Ya, ese es en griego. Que significa también espíritu o viento. Eso significa. Cuando se habla de cosas de espíritu, en la Biblia, cuando usted va a las traducciones, por acá no, porque acá tenemos ya la traducción en español, pero usted va al griego, usted va a encontrar la palabra neuma. Y cuando va en el Antiguo Testamento, va a encontrar la palabra ruá, que es hebreo y griego. ¿Sí? Entonces, ruá es lo mismo que neuma, es espíritu o viento. Sí, o viento, cualquiera de las dos, ya. Entonces, miren, el ser humano, ese conjunto del cuerpo, con el soplo de aliento de vida de Dios, crea el alma viviente. El libro de Ezequiel, su capítulo 18, su versículo 20, ahora va a encontrar en la Biblia bastante veces cuando se dice alma, pero usted tiene que leer bien de qué se refiere, porque también a cualquier ser humano se le dice alma. ¿Usted ha visto cuando usted ve, allá están las almas, 1, 2, 3 almas, porque hablan de los seres humanos, ¿sí o no? Yo a veces digo, hay que ir a buscar las almas para invitarlas a los cultos jóvenes. Entonces, en ese fragmento de Génesis ahí dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Así dice el libro de Ezequiel, ¿sí o no? Entonces está hablando, si se refiere a un ser humano en sí, ¿listo? O un ser humano. Pero también el alma es ese ser espiritual que usted y yo no lo vemos, pero es nuestro otro yo, prácticamente. El alma es eterna. Y esa alma, dentro del alma usted va a encontrar, ¿qué va a encontrar dentro del alma? Va a encontrar las emociones, va a encontrar la mente, va a encontrar los sentimientos y va a encontrar la voluntad. Ahí eso encuentra usted dentro de su alma. En el espíritu, en cambio, va a encontrar la comunión, va a encontrar la intuición. Y hay algo más aquí también. La conciencia. Ya. Entonces, miren. En el espíritu encuentra la comunión con Dios, porque de él vino el espíritu. Es como el enlace.
Va a encontrar la conciencia y va a encontrar la intuición. Ya, pero dentro del alma va a encontrar la voluntad. Dentro del alma encontrar la voluntad, encuentra la mente, las emociones y los sentimientos. Ahí está lo que es dentro del alma. Ahora miren, le explico algo rapidito. Nos vamos al libro de Lucas, su capítulo 16, su versículo 19 y 20. No lo busquen, porque búsquenlo en su casa, solo anoten. Lucas 16, 19 al 31. Ahí encontramos una referencia que da el Señor Jesús de la historia del rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Pues que hubo un hombre, lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo porque ya me estoy pasando la otra hora. Dice que hubo un hombre rico que se vestía espléndidamente con ropa elegante y hacía banquetes espléndidos. Había otro mendigo, Lázaro, el hombre que es mendigo muere y va al seno de Abraham, y el hombre rico muere y es sepultado en el Hades, ¿sí o no? Así dice la Biblia. A Lázaro lo llevaron los ángeles a verlo y fue al seno de Abraham. Ahora miren ahí no es el cuerpo que se fue, ¿no? Tampoco nos dice que es un espíritu. Entonces podemos entender que es el alma. El alma. El alma es eterna, ¿no? Es eterna, pero a dos lugares. O va para siempre con Jesucristo, o va para siempre al infierno. ¿Ya? Ahora, aquí quiero compartir esto con ustedes rapidito, porque esta es la materia, es un alma viviente. Esa alma, si usted va al Antiguo Testamento, claro, quiero explicarle algo. Cada versículo se hizo y siempre usted tiene que buscar la interpretación según en el lugar donde se escribió. ¿Para qué se escribió? ¿Por qué se escribió ese versículo? Hay ciertas razones por qué se escribió. ¿Ya? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Eso lo van a ver ustedes en homilética. Entonces, en el Antiguo Testamento usted se dará cuenta que casi no se habla, en todo lo que es el Antiguo Testamento casi no se habla del infierno, no se habla de estas cosas, no se habla del ámbito espiritual. Solo sabían que, dice la Biblia, que partió, descansó con sus antepasados y nada más, ¿sí o no? Casi no se habla de esto, no se habla de un infierno, de un cielo, casi no se habla de esto. Solo se sabía que existía Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel descansó con sus antepasados, pero nada más. Pero usted se da cuenta que del Nuevo Testamento hacia adelante sí se habla de un lugar espiritual, de un infierno, de un cielo, sí se habla. ¿Por qué? Porque hasta la época de atrás del Antiguo Testamento, no para los judíos, para el pueblo de Israel, era como algo escondido esto. Pero en cambio, desde que vino Jesucristo, Él vino a enseñar sobre este lugar. Ahora, por eso es que se relaciona, y tomo el libro del ejemplo que da el Señor Jesús de rico y Lázaro. Entonces, vemos que antiguamente había sí un lugar. Yo me parece que se los he compartido y se los vuelvo a decir. Ese lugar llamado Seol o Hades, Hades en griego, Seol en hebreo, eso si usted lo traduce significa región, lugar de los muertos, lugar donde van los muertos, y hay otra traducción que significa el lugar invisible, así le llaman el Hades o Seol. ¿Dónde se encuentra? En lo profundo de la tierra. Usted puede excavar en lo profundo de la tierra y nunca lo va a encontrar porque es el lugar invisible. El ojo humano no puede verlo espiritual, ¿sí o no? Aquí puede estar pasándose, bueno, dice en la Biblia que los demonios están en las iglesias, la gente dice que los demonios están en las iglesias, entran, usted puede estar atacado, cuando está atacado, no ve los demonios, ¿sí o no? Pero siente su presencia en las noches, usted está orando en la madrugada y escuchó el sonido, le pasaron por los pies, escuchó un ambiente, se sintió un ambiente frío, se le espelucó el cuerpo, usted no lo vio, pero el ámbito espiritual existe, ¿sí o no? No se lo puede ver, salvo que Dios le permita tener sus ojos abiertos espirituales para que pueda ver esos demonios, y que por lo menos yo no deseo verlos porque son feos. Prefiero yo ver cosas. Hace muchos años atrás yo le decía al Señor que algún instante en mi ignorancia le quería pedir eso, pero mejor no. Bueno, ahora no lo pedí. Pero bueno, yo le decía al Señor que prefería ver cosas bonitas, aparte de ángeles, y casualmente hace unos años sí lo vi. Bueno, eso se lo cuento, ese testimonio por otra ocasión, por el tiempo. Entonces miren, se está moviendo el ámbito espiritual, usted no lo ve. Así también usted puede cavar en lo profundo de la tierra, no lo va a ver porque está ahí, sí, pero es un ámbito espiritual. Entonces, el ser humano muere, el espíritu regresa a Dios, el cuerpo va a la sepultura y el espíritu, el alma más que todo digo, el alma
el alma va a dos lugares, y ahí se ve. Antiguamente, pues, las personas buenas, Abraham, Isaac, Israel, José, y todas las personas, los personajes bíblicos que agradaron a Dios, pues todos estaban en ese lugar que se llama Seol, pero que se divide en dos lugares, siendo Abraham y el lugar de tormento donde estaba el rico. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, para finalizar, el día que vino Cristo, dice la Biblia que él llegó, según el libro de 1 Tesalonicenses, no recuerdo ahora el versículo, dice que él descendió a lo profundo de la tierra y dice que llegó cautivo a la cautividad cuando regresó, ascendió nuevamente. Entonces se cree teológicamente que se llevó a todos los que estaban cautivos en el lugar del seno de Abraham. ¿Ya? Entonces ese lugar ya dejó de haber paraíso y todo se convirtió en el Hades, región de los muertos. Listo. Entonces el día que el ser humano parte, va a ese lugar los que no creen en Cristo hasta que venga la segunda o la sentencia ante el gran trono, ante el gran juicio del trono blanco, y los que parten con Cristo a la actualidad van con Cristo exactamente en este momento a reinar, a vivir en el cielo hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia.